de este condominio y entonces floto sobre él. Pero la idea de flotar y esta sensación de ingravidez en un lugar que es la playa, un lugar cálido, me pareció absolutamente lógico y necesario. Entonces la caja flota y se separa el vecino. Y finalmente esta caja comienza a sufrir recortes que le permitirán tener una colección de oportunidades de relacionarse con la naturaleza delante de ella, con el cielo, con el jardín del costado o tal vez con una perspectiva lateralizada. Y además la caja se convierte ya en el espacio abierto cerrado, en este espacio, digamos, réplica de una playa. Tenemos agua, tenemos, entre comillas, arena, y entonces el proyecto ya existe. Esta es la obra construida. En el caso del vecino se dejó una ventana. ¿Por qué? Porque las terrazas adelante generalmente están conectadas, o sea que uno puede, digamos, darle la mano al amigo al costado. A veces no. Entonces esa ambigüedad también significa que si el día de mañana los propietarios desean estar conectados, pues se saca el vidrio o no, porque es un vidrio corredizo, o finalmente se completa el muro y ya está. Pero aquí podemos ver cómo la idea de esta caja que ha sido recortada se ve claramente definida por un material. Ese material se llama Spray-Tech, que es un material continuo, ligeramente áspero, de color arena. En este caso escogimos el color, y de esta línea continua que permite ver cómo ha sido cortada la casa, ¿no? Pero, por supuesto, después de algunas horas o días de análisis, investigación, de forma tal de que pues todo ello supusiese relaciones con el cielo, en fin, con la naturaleza. El proyecto funciona de la siguiente manera. La caja que hemos visto es esta de aquí. Esta. Y el resto es lo que podemos llamar las áreas de soporte. O sea que el lugar principal, o el lugar, podemos llamarlo el lugar, es este donde tenemos un salón que se abre con esas mamparas y por lo tanto permanece totalmente abierto, un comedor que está al aire libre o semi aire libre, pues tenemos unas bancas muy largas aquí, esta es una cama para echarse de la forma que uno lo desee, tenemos esta especie de balcón donde uno puede pues, descolgar las piernas, echarse también, la piscina y todo el área de soporte. En el área de soporte tenemos la parte de lo que es dormitorios que están detrás, es un dormitorio de la hija con su baño, el dormitorio principal, y lo que es servicios con cocina comunicado aquí con la parte de la terraza y con una vista privilegiada también al mar. Lo interesante es que el propietario también quería tener la posibilidad de ver el mar, pero no estar en la zona delantera. Entonces, desde ahí, él, si lo decide, puede abrir las persianas y tiene una vista directa hasta el mar, ¿no? Esa transparencia es importante. Y en el otro caso, esta ventana que ahora verán luego, es una ventana horizontal muy delgada que le permite tener una vista fotográfica recortada a los Andes, porque en un buen día, también en verano, pues uno ve la cordillera de los Andes, que comienza finalmente en la costa, ¿no? No llega a ver los nevados, pero eventualmente ve pues el atardecer ahí, los colores de los cerros, etc. Este es el semisótano. Bueno, uno baja por acá, ¿no? Y llega a una especie de pequeño salón de televisión para los hijos. Cada uno tiene sus camas, en fin, y baños. Siempre usan camarotes porque invitan amigos, en fin, son casas más que familiares, son sociales en realidad. Estas casas siempre están llenas de gente porque invitan amigos o cuando uno alquila, en fin, son bastante densas al momento de dormir, digamos, ¿no? Pero todos sabemos que después de un trago uno puede dormir donde sea. Esta es
la vista de la cama con la continuidad, es la ventana de la cocina y la piscina. En la parte posterior podemos ver el volumen cerrado, ¿no? Y ya se ve desde aquí, cuando uno se va acercando, el espacio, digamos, posterior del contenedor, ¿no? Y ahí es la entrada, ¿no? Exactamente. Esta es la ventana que nos permite ver pues, la cordillera de los Andes, y esta es una ventana simplemente funcional. Abajo tenemos las otras ventanas que son de los baños y las habitaciones de los hijos. De la vista frontal podemos ver, en este caso, pues la persiana de la habitación de los padres está cerrada, pero lo más importante aquí es más o menos darse cuenta cómo esta figura es autónoma. Tenemos un gran vacío aquí y dejamos lista esta pared para que el vecino pueda construir pues, la arquitectura que desee sin alterar la nuestra. Nuevamente la idea acá del material continuo, ¿no? La vista inversa. Esto es interesante porque además de enmarcar el horizonte, también genera cierta capacidad para ver el cielo o el horizonte, ¿no? Y pues estas ventanas uno puede ver abajo, ¿no? Es una relación con la cocina, y de la cocina también tiene una profundidad. Pero entonces es una especie de caja perforada, pero no perforada absolutamente, sino perforada para encontrar posibilidades existenciales diferentes. Ese es el gran vacío, ¿no? Vemos el corte que se ha generado en la caja por la presencia de la piscina, que ha cortado aquí, y esta es la ventana de la cocina que permite ver ¿no? Esta es la vista desde la cocina que permite ver la piscina acá. Es interesante porque uno ve agua abajo y ve agua luego. Este es el volumen un poco al atardecer. Esta es la ventana del cuarto de televisión que está debajo, pero que es también una lámpara en la tarde y en la noche, porque cuando se prende el cuarto de abajo pues se convierte en una lámpara, y entonces la entrada es una entrada de luz. Naturalmente se ha definido diferentes capacidades de transparencia. Aquí es absolutamente transparente, y estos dos vidrios son vidrios que nosotros llamamos arenados o pavonados, ¿no? Indistintamente, ¿no? Entonces acá vemos cómo la caja está literalmente y efectivamente apoyada y flotando, ¿no? Pero es pues mucho más cerrada en su parte original, ¿no? Esta es una vista en la hora azul. Es importante porque uno no sabe si ver la forma de la arquitectura o ver lo que la forma de la arquitectura contiene. La siguiente es una casa de ciudad. Es una casa mucho más grande. Es una casa muy grande que está en un cerro, uno de los cerros de la ciudad de Lima. Pero cuando hablamos de los cerros de la ciudad de Lima no podemos imaginar para nada algo similar a lo que hay aquí en Monterrey, que son cerros verdes que uno, digamos, naturalmente habita. No, los cerros de Lima son los cerros de la costa peruana, y son cerros de tierra, son cerros desérticos, y ha costado muchísimo dinero conseguir que estos sean urbanizados, y demora muchos años o décadas que hayan árboles, etc. Entonces, además, por alguna razón, la arquitectura que se hizo ahí es una arquitectura muy mala,
Aunque los propietarios de estas casas son gente de dinero, no existía una, yo diría que no existe casi una conciencia del privilegio de estar en un punto alto, en una ciudad que es básicamente plana. La ciudad de Lima es muy, muy horizontal, la sensación es muy horizontal en general en toda la costa, entonces la posibilidad de habitar pues, en un punto alto y con buenos días llegar a ver el horizonte marino, el mar, es única. Este es un cliente que me contrata para hacer el proyecto y en un lugar muy muy bueno de este cerro, pero rodeado de arquitectura absolutamente de muy mala calidad. Y entonces esta era una oportunidad para, ya no para, para una casa, para la casa del cliente, sino era una oportunidad para la arquitectura. Y entonces a mí me pareció que existía un compromiso, que este proyecto tenía que ser un proyecto fuerte, un proyecto que revelase la posibilidad de que se pueda hacer algo interesante y bueno ahí, y sobre todo que revelase el increíble lugar en el que se encuentra, ¿no? Que es esos cerros que se llaman las casuarinas, porque las casuarinas son unos árboles que se sembraron hace mucho tiempo atrás. Y entonces el proyecto reacciona a este encargo con una serie de elementos decisivos, como este elemento vertical, que inicialmente lo que hace es pues, señalar una presencia. Además, todos sabemos que en una topografía orgánica y curva, la línea recta es el gesto mínimo más contundente y más fuerte. La cruz, que señala que hay un suceso ahí. Y finalmente, el tercer elemento que completa esta simpleza geométrica de los tres ejes, de alguna forma reflejan mi interés por señalar la presencia del hombre en un terreno natural. Finalmente, el proyecto muta a volúmenes con perforaciones que anuncian lo valioso del sitio. Más adelante, finalmente, el proyecto completa su programa con diversos elementos, en fin, gimnasio, etcétera, accesorios al programa clásico de casa, pero que eran una demanda del propietario. Esta es la obra construida. Mi interés por definir con el color blanco las formas preliminares e importantes y con un color más parecido al cerro original para explicar que son funciones no importantes. La casa tiene doble acceso, tiene un acceso por debajo, pero el principal eventualmente está arriba. En la pista arriba donde se cuadran los autos, una zona de servicio, el ingreso a la casa, un pequeño departamento para los padres del propietario, que son personas mayores. El sector del segundo nivel hacia abajo es el de las habitaciones. Tenemos una estar familiar aquí, las habitaciones de las hijas y la habitación principal con walk-in closet y baño. Una escalera de servicio acá. Esta es una terraza que permite tener una relación con la naturaleza del lugar espectacular en días buenos de verano, con cielo ligeramente despejado. Es un lugar de meditación de los mejores. Luego en el nivel de abajo tenemos la parte social, que es este volumen que desde atrás trata de proyectarse hacia el vacío de la ciudad. Puede ser el comedor, en fin, el área de cocina y otros ambientes de apoyo. Finalmente, un estudio personal del propietario, el gimnasio con sauna, etcétera, y la piscina.
Esta es la imagen del proyecto en corte. Esta es la casa. Lo interesante de la casa, además, es que destruye por completo la escala conocida del lugar. Yo diría que el proyecto parece que no tuviera escala en realidad, pero las dimensiones no son dimensiones grandes, ¿ah? Son probablemente de piso a fondo de techo, pues 2 metros 80. Pero eventualmente las casas de vecinas tenían muy poco volumen encima de la ventana, en fin, proporciones diversas, ¿no? La casa tiene una presencia muy sólida y muy contundente. A mis alumnos les encanta porque van al último piso de la facultad que queda cerca y de ahí la ven también y opinan. Acá tenemos este volumen que está tratando de dirigir la vista a la ciudad. Un interior. Esta es la vista de la ciudad de Lima. Estos son los cerros. Como verán ustedes, son cerros áridos. Y el verde que ustedes ven es un verde que ha costado mucho dinero mantener. No llueve nunca, no hay lluvia. Cuando llueve, agradecemos porque se limpian un poco, entonces vemos todo un poquito más limpio. Y el color de Lima. Así es el cielo. Un cielo, pues, blanco. Y esta es la vista desde dentro de la casa. Se eligieron dos pequeñas ventanas en los costados para tener una especie de digamos, conociendo la importancia de la frontalidad de esta figura que genera una fotografía en el paisaje, estas dos cuchilladas en los muros laterales generan unos escapes a las visuales laterales realmente maravillosas. La casa vista de manera inversa. Esta es la piscina. Pues para la piscina sí se utilizó un material más o menos del lugar, que es esta piedra que hay en los cerros. Entonces la piedra y el cerro hay una relación con el sitio. Esto es lo que sucede de noche con la piscina, que es una especie de lámpara que refleja la luz debajo del voladizo, y la vista de la casa al atardecer. La siguiente, el Chipe queda al norte del Perú, en una provincia que se llama Piura. Y lo que a mí siempre me gustó de Piura es que tiene unos pequeños bosques de unos árboles que se llaman algarrobos. Y siempre me gustó porque son bosques de arena, o sea, no hay verde, es arena con árboles. Este es un proyecto que queda en un lugar semi-rural, o sea que la ciudad, los suburbios de la ciudad ya están alcanzando un poco el lugar. Entonces, hay gente de Piura que está yendo a vivir ahí, que ha comenzado a valorar este paisaje estupendo. Pero eventualmente, cuando la corriente cálida del norte que viene por Ecuador baja un poco más de lo normal, digamos, al norte del Perú, muy al norte, el agua del mar es caliente, luego es fría. Cuando esta corriente baja, y se le llama el fenómeno del Niño, que eventualmente han oído ustedes, sucede una serie de cambios climatológicos que incluyen mucha lluvia, como algo extraño, durante algunos meses, sobre todo en este lugar, en Piura. Entonces, pero aún estamos hablando de un desierto, características de desierto. Entonces, el proyecto es una especie de cáscara, ¿no? Cuyo techo ha sido presionado hacia abajo para que eventualmente el día de mañana reciba pues las aguas si es que se manifiesta el fenómeno,
y puedan ser acumuladas y luego ser enviadas hacia abajo. Entonces esta cáscara está abierta hacia el bosque como hacia la parte interna de la casa, que es con una especie de jardín interior. Luego, pues dentro de esta, digamos, de esta caja, de esta cáscara, se han incorporado los diversos elementos del programa y da como resultado la solución final. Con algunas ventanas fotográficas, pero otros espacios completamente abiertos. Y esta es la imagen del proyecto. En realidad, el bosque que está aquí adelante, eventualmente hacen lo que llaman unas especies de pequeñas demostraciones de caballo de paso peruano. El caballo de paso peruano es, no sé si han visto ustedes cómo opera, pero es toda una exhibición increíble. Y hay criaderos de caballos de paso peruano ahí. Entonces se solicitó un espacio tipo atrio que permitiese hacer una mini reunión, una pequeña reunión para poder ver adelante la exhibición. La casa tiene una organización muy simple, tiene un bloque de servicios a un lado y el bloque principal que hemos visto. El bloque principal se divide pues en dos partes, una que da hacia el interior de la casa y uno que da hacia el bosque, que es esta zona de acá. Tiene un gran ingreso, pues sala con comedor, cocina, los ambientes lógicos, dormitorios, habitación principal y una sala de televisión. Y la piscina que, digamos, por reclamo expreso del cliente es muy pequeña, fue colocada, en vez de colocar una terraza de esa forma, paralela al volumen, me pareció valioso hacer un eje, más bien, perpendicular a la casa, que procurara explicar en todo momento lo importante del elemento natural que existe aquí. Estas son las vistas del proyecto. Esa es la vista frontal, esta es la vista posterior. Acá podemos ver lo inclinado que es el techo, con el agua. Pero esta altura aquí, que es más o menos representativa, también ayuda porque ellos lo que hacen es abren las ventanas y corre muy bien el viento haciendo un fenómeno de presión interna. Entonces el viento que va en ese sentido ayuda a refrigerar la casa. Estos son los algarrobos. Como ustedes pueden ver, esto es prácticamente arena, ¿no? La vista interior, con esta vista que es una vista fuerte hacia el fondo, para ver los árboles que hay ahí, que uno puede ver acá, ¿no? Detrás. La vista de noche. La vista de noche. Pues esta última casa, que es una de las más recientes que hemos construido, queda una playa que se llama Playa del Golf, porque en un futuro, eventualmente cerca van a hacer un golf, entonces por eso se llama así. Y aquí lo interesante es que en este desarrollo de playas del sur, que todo es plano y es difícil encontrar algún cerro, este pequeño cerro había sido como lotizado y el cliente me llama y me pide, pues, como todos, un terreno con vista al mar, que es algo natural. Pero encontramos que los terrenos que habían en este pequeño cerro con vista al mar también veían la parte de atrás de las casas que estaban delante. Entonces, en realidad uno veía el mar, pero veía una franja marina muy pequeña. Más que nada veía las casas que estaban delante.